Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aquí nosotros encontramos 5 secretos maravillosos para orar conforme a la palabra de Dios, y después de que veamos estos 5 secretos vamos a sacar 6 principios de esta oración para nuestra vida 2500 años aproximadamente después de que existió Nehemías. En primer lugar encontramos en el versículo 5 que Nehemías, en el momento que se hinca y comienza a elevar su voz a Dios, reconoce la grandeza de Dios. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías, al comenzar a pronunciar estos calificativos al Dios omnipotente, manifestaba que conocía muy bien al Dios que estaba sirviendo. Yo no puedo enfrentar en la vida una adversidad, no puedo enfrentar un desafío, no puedo enfrentar una prueba sin antes conocer quién es Dios. Si Dios, dice la Biblia, quiere que le conozcamos porque esta es la vida eterna, que lo conozcamos. La vida eterna es paralela al conocimiento de Dios, y al conocer yo a ese Dios y descubrir su poder y sus manifestaciones y su gracia, me califican, me capacitan, me habilitan para poder enfrentar y desarrollar y llevar a cabo grandes proyectos en mi vida espiritual. Y comienzo a creer en un Dios grande, en un Dios que para Él nada es absolutamente imposible. El Dios de Nehemías era un Dios que no había imposibles para Él. Era un Dios que no estaba restringido por ninguna limitación humana. Comparado con el rey Artajerjes, el rey Artajerjes no era absolutamente nada con el Dios de Nehemías. La palabra que Nehemías emplea aquí es Jehová. Te ruego, oh Jehová, y después dice Dios de los cielos, pero se dirige a Dios por su nombre. Y Dios tiene un nombre. Cuando nosotros decimos creo en Dios, no estamos diciendo nada. La Biblia dice que Satanás cree en Dios. Dice Santiago 2 que los demonios creen en Dios y además tiemblan. Cuando decimos creemos en Dios, estamos solamente diciendo
Pues creemos en una fuerza suprema, los budistas creen en Dios, los católicos creen en Dios, los testigos de Jehová creen en Dios, los maometanos creen en Dios. Creer en Dios no basta, ni tampoco nos lleva a ningún lugar. Ese Dios que decimos que es Dios Teos, Elohim en el hebreo, tiene un nombre como tú, Carlos, como yo, Armando, como tú, Lupita, tiene un nombre que revela su carácter. En el Antiguo Testamento los nombres revelaban el carácter de la persona. Entonces el nombre de Jehová, Yahweh, en el hebreo, nos habla de un Dios que es, que era y que será. La palabra Jehová significa el que era, el que es y el que será. Tú tienes un Dios que no importa tu pasado, Él ya se ocupó de él. Tengo un Dios que en mi presente se está ocupando de mí y tengo un Dios que en el futuro se ocupará también de mí. Ese es el Dios que me llena en todas las dimensiones, pasado, presente y futuro. Un Dios que conoce el pasado, el futuro y que conoce todas las cosas y dentro del espectro dentro del cual yo me encuentro en comunión con Él. Qué importante es al acercarnos a Dios y al orar a Dios, recordar su grandeza, su poder y lo omnipotente y lo poderoso que Él es. En segundo lugar, encontramos aquí mismo en el versículo 5 que Nehemías recuerda a Dios su pacto con Israel. Nehemías le dice que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Más tarde en su oración, lo vamos a ver, Nehemías fue más específico al recordarle a Dios sus promesas a Israel en el versículo 8 y 9. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías le recuerda a Dios y dice, te acuerdo de aquello? No te voy a olvidar, ¿Cómo es posible que un hombre aquí abajo en la tierra pueda levantar y decir a Dios, te recuerdo que tú dijiste esto? ¿Qué acaso el Dios del cielo se le olvidan las cosas? De ninguna manera. Sin embargo, la Biblia nos revela que a Dios le place, a Dios le agrada escuchar que cuando sus hijos están orando, le recuerden sus promesas, porque en el momento en que tú le dices, recuerdo Señor, esta promesa, serás salvo tú y tu casa, en ese momento Dios le agrada que tú le recuerdes, porque tú demuestras al recordarle que escuchaste y que conoces sus promesas. Esta es la razón por la cual cuando oramos podemos decir válidamente, Señor, te recuerdo que en el Salmo 91 dice, plaga no tocará mi morada. A Dios le agrada que nosotros conozcamos su palabra. Y al decirle a Dios que recuerdo esto, le estamos diciendo, Señor, conozco tu palabra y me estoy acercando a ti conforme a lo que tú me has prometido. En el caso de Nehemías indicaba que no todos los judíos habían olvidado las promesas de Dios. En tercer lugar, en el versículo 6 y 7, Nehemías confiesa el pecado de Israel como si fuera suyo. Y le dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías conocía muy bien que cuando Dios ve el pecado en el campamento de sus hijos, Dios ve el pecado como algo que nos afecta a todos. En el capítulo 7 del libro de Josué, estaba todo el campamento, las 12 tribus acampando alrededor del tabernáculo, y Dios le dice a Josué, hay pecado en el campamento. Y mientras haya pecado en el campamento, y Dios se refería a que un hombre llamado Acán se había robado unas barras y un manto babilónico de plata
que Dios había advertido que no tomaran en la conquista de la ciudad de Jericó, porque al traer ese botín se convertía en maldición para él, su esposa y sus hijos. Cuando un hombre en el Antiguo Testamento traía algo maldecido por Dios, infectaba a su esposa e infectaba a sus hijos. Es como en el Nuevo Testamento. Si tú llevas a tu casa la revista Playboy, abres un boquete tremendo a los demonios, donde entran a tu casa y atacan a tu esposa y atacan a tus hijos. ¿Por qué? ¿Qué culpa tienen ellos? Porque tú eres el atalaya, el vigilante, el sacerdote, el que está reconocido en el cielo por Satanás como la autoridad para que en tu casa tú bendigas y tú seas la causa de maldición en tu casa. Así que cuando nosotros violamos un mandamiento de Dios en nuestro propio hogar, atraemos a nuestra casa la maldición. E inmediatamente, ¿verdad?, comienzan problemas en los hijos, problemas con la esposa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo como sacerdote, como la cabeza de mi casa, yo he abierto en mi casa la puerta para que mi casa sea visitada por los poderes del mal. Por esa razón, Nehemías conocía y reconocía que estaba involucrado dentro de la nación. En el Nuevo Testamento se nos dice lo mismo en 1 Corintios capítulo 2. Aquí nos dice el apóstol Pablo en el versículo 14 al 21 estas palabras. 1 Corintios 12, 14 al 21. Además el cuerpo, o sea la iglesia, no es un solo miembro sino muchos. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si la oreja dijere porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero escuchen esto, el cuerpo es uno solo. Aquí el Espíritu Santo usa una ilustración física, muy natural. Si yo me machuco este dedo, la oreja, por no ser dedo, dirá, no me dolió. No, el dolor que tengo en el dedo lo siente todo el cuerpo. Todo el cuerpo se duele por el dolor de mi dedo. Si me cortan una mano, la otra mano me dice, a mí no me duele. No, también porque por la intercomunicación a través de las células y de los nervios, de las ramificaciones nerviosas, que tenemos conectados desde la punta del dedo, y todo llega en el cerebro, todo el dolor llega y se refleja en la cabeza. Así pues la iglesia, dice la Biblia, los presbiterianos son un dedo, los bautistas es la mano derecha, los pentecostales es esto, Vida Nueva es esto, y todos tenemos diferentes colocaciones en el cuerpo. Dios nos ha colocado como a Él ha querido, y el dedo no le puede decir a la oreja, mira, yo soy dedo, y tú no eres oreja, la oreja le puede costar, pues mira, yo soy oreja y tú no eres dedo. Y eso es ridículo. ¿Por qué? Porque todos somos miembros del cuerpo. Cuando a los presbiterianos, o a los bautistas, o a aquellos hermanos, o a otra iglesia, les pasa algo, nosotros debemos dolernos con ellos. Debemos identificarnos con ellos. Debemos orar por ellos. Si una iglesia está sufriendo, que nos duela a nosotros. Si hay una bendición en una iglesia, que nosotros nos gocemos también junto con ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Dice el versículo 25 al 27 del mismo capítulo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, ¿qué cosa? Todos los miembros se duelen con él. ¿Es así esto? En la realidad, desgraciadamente, no es así. El otro día, platicando con unos hermanos, pudimos confesar, y creo que es la verdad. Ahorita hay tanta división en el cuerpo de Cristo, que yo pienso con toda mi alma que lo único que nos va a volver a unir va a ser la persecución.
Yo no veo ninguna otra manera de unirnos más que a través de una grande persecución que ya no tarda en venir sobre nosotros. En cuarto lugar, Nehemías le recordó a Dios su promesa a Moisés en los versículos del 8 al 10. Acuérdate de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, yo los voy a dispersar por todos lados. Pero si ustedes se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque estés en México, en Etiopía, no importa donde estés, hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Cuál es ese lugar? Todos lo sabemos, la ciudad de Jerusalén. Nehemías estaba citando Levítico 26 y Deuteronomio capítulo 30, donde Dios le dijo a Moisés, si desobedecen, van a caer cautivos y van a ser llevados a tierra extraña. Cuando se termine la cautividad que yo dictamine en contra de ustedes, si ustedes se arrepienten, los regreso a Israel, su tierra. En los tiempos de Nehemías, esto no se había cumplido. ¿Y no es acaso la misma promesa a nosotros, bajo el nuevo pacto de sangre con Jesucristo? Dios te dice, hijo mío, si te vas a Cancún y te portas mal y te vas a las discos y te vas a Acapulco, si te vas a Europa, si me abandonas, no importa donde estés, y pecas y te rebelas en contra de mí, no importa donde estés, si desde ese lugar tú te arrepientes, si tú te vuelves a mí con todo tu corazón, yo te hago que tú regreses para que dentro de tu vida y dentro de tu corazón vuelvas a tener comunión conmigo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tenemos que recordar eso. Si Nehemías no le hubiera recordado esto a Dios, ahí se hubiera quedado lamentándose, pero Nehemías conocía la palabra de Dios, conocía las promesas de Dios. Tú le dijiste a Moisés esto, que si nos rebelábamos, tú nos perdonabas, y el cristiano tiene que hacer lo mismo con Dios. No tienes por qué quedarte atormentado por el pecado y pequé, me siento hipócrita, ya Dios no me quiere, ya para qué voy a la iglesia, van a decir todos soy hipócrita, ya no vale la pena. No importa que hayas caído, levántate. Recuerda que la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces un cristiano que conoce a Dios le recuerda ahí en el pozo de la desesperación, sí, Señor, he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, me he rebelado contra mis padres, he hecho esto, he hecho eso, aquello, pero te recuerdo, Señor, lo que tú me dijiste, que si yo confieso mi pecado, tú me limpias y me levanto en el nombre de Jesucristo. Y es cuando nosotros podemos comenzar a vivir verdaderamente en victoria. Y finalmente en el versículo 11, le pide gracia para su proyecto. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dame gracia, o dale gracia delante de aquel varón, o sea, del rey. Aquí está tu esposo y quieres que tu esposo te deje venir a la iglesia, a los estudios bíblicos, y quieres que tu esposo, que no es cristiano, te deje ir al congreso, y quieres que te deje ir a Acapulco al seminario de matrimonio, y tú te acercas a tu esposo. Cuando tú te acercas a tu esposo, si no te acercas en la gracia de Dios, si Dios no ha preparado antes el corazón de tu esposo te va a decir, no vas. Aquí se me queda refundido en su covacha, a trapear y a barrer. Si tú quieres un permiso de tu jefe, porque voy a ir a Acapulco y necesito, y mi jefe es muy enojón y me la acerco. ¿Cómo que ni te la acercas? ¿Cómo que ni te la acercas a tu esposo ni a tu jefe? Y el Dios omnipotente, poderoso,
¿No es el Dios de toda gracia? ¿No es aquel que dice en Proverbios capítulo 3, 10 al 11, guarda mis palabras, átalas como una piedra a tu cuello y entonces hallarás gracia delante de mí y de los hombres? Ese Dios de la Biblia nos dice que si nosotros vivimos en la palabra y conocemos la palabra y nos podemos orar, Padre, yo te recuerdo tu gracia. Oh, mañana tengo que hablar con el jefe de mi trabajo y pedir permiso para que me diga, mañana tengo que hablar con mi esposo y necesito que me dé permiso a mi esposo. Señor, dame gracia para que cuando yo me presente, tú toques el corazón, de acuerdo a Proverbios 21:1, que el corazón de los reyes, el corazón de los humanos, están como los repartimientos de las aguas en las manos de Jehová. Sin la gracia de Dios, nunca llevaremos a cabo ningún proyecto. Necesitamos que Dios nos dé gracia con los demás. Vamos pues a ver los 6 principios de esta oración, porque hasta este momento hemos descubierto la integridad, el corazón, la sensibilidad, la falta de egoísmo, la intensa compasión y la enorme carga de Nehemías por sus hermanos en la fe. Aparte de estas cualidades espirituales, sobresale más que cualquier otra cualidad, comenzando el libro, nos da el Espíritu Santo del versículo 5 al versículo 11, o sea, más de la mitad del capítulo de la introducción del libro de Nehemías, más de la mitad del primer capítulo nos describe la oración de Nehemías. ¿Por qué? Porque la oración es la parte más importante de toda nuestra vida cristiana. En medio de esta crisis, Nehemías vació totalmente su corazón de Dios, como dice 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre él. Oh, tienes una carga por tu hijo, entrégasela a Dios. Tienes una carga por trabajo, entrégasela a Dios. Tienes una carga por tu novio, entrégasela a Dios. Echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Qué maravilloso es hincarnos y dejar la mochila ahí con Dios. Y levantarnos ligeritos y tranquilos, sin que el corazón esté palpitando, sin necesidad de tomarme un tranquilizante, ni un tequila, ni un whisky, ni salir corriendo por toda la calle gritando como loco. Qué maravilloso es levantarme y saber que somos gobernados por la paz de Dios. Pero si nosotros no oramos, no lo vamos a encontrar. Y aquí vamos a ver que en medio de nuestros momentos de dolor, en cualquier crisis que tú enfrentes de adversidad, recuerda esto: tenemos acceso a Dios. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono, pero no dice al trono, dice al trono de la gracia. Cuando nos acercamos a Dios, es su gracia la que tenemos, no es castigo, no es venganza. Nos acercamos a Dios para ser perdonados, para recibir de Él, para ser bendecidos, para que Él nos arregle los problemas, para que Él nos muestre la salida, para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Es el trono de la gracia y tenemos que acercarnos para, en el momento oportuno, recibir esa gracia y esa misericordia. Y si tú entendieras estas verdades, porque lo que hace significativa esta oración es creer, vivirías diario de rodillas delante de Dios. En primer lugar, el primer principio que sacamos de esta oración es que debemos orar siempre con carga en el corazón. Debemos orar siempre con carga en el corazón. El corazón de Nehemías fue movido por la compasión de sus hermanos, judíos que estaban en Jerusalén en oprobio y vergüenza. Y fue movido tanto el corazón de Nehemías que comenzó a llorar. Él pudo haber dicho: a ver, réntame este video y oren por los hermanos, denle una ofrenda y nos vemos.
me voy a Chapultepec y a mí no me interesa, no quiero estar. No, se hincó en medio de los vinos, de las carnes, de los lujos, de toda la comodidad que tenía, se puso a llorar, mis hermanos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina a los pollitos y tú no quisiste? No has conocido el tiempo de tu visitación. Oh, hermanos, cuando Dios nos visita con una carga, acepta esa carga. Nehemías comienza a orar y comienza a ayunar y a orar al grado que toca el corazón de Dios. ¿Escuchaste? Si tú quieres tocar el corazón de Dios, Dios necesita ver carga en tu corazón. Fíjense ustedes la diferencia. Padre, te pido por mi hijo Pepe. Sálvalo. Jesucito mío. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Fíjate la diferencia. Oh Señor. Oh Padre Santo, tú eres tan grande y tan bueno, Señor. Yo conozco tus promesas y yo estoy bajo tu pacto de sangre. Oh Dios, te recuerdo el Salmo 112, la generación de los justos será bendito. Te recuerdo Hechos 16:31, será salvo tú y tu casa. Te recuerdo, Señor, que tú me has dicho, la oración del justo puede mucho. Oh Padre, salva a mi Pepe. ¿Ven la diferencia? La carga nos mueve a que verdaderamente nuestros sentimientos sean tocados, y no es que yo toque a Dios con mis sentimientos ni porque estoy orando, sino que Dios, vete aquí adentro, Dios que conoce el corazón, vete aquí adentro, realmente quiero que mi hijo se salve. Y él ve cómo lloro por mi hijo, y él ve cómo me hinco por él, y él ve cómo ayuno por él. Eso es lo que hace que tocar el corazón de Dios. Si tú llegas, Señor, salva a mi Pancho, a mi esposito lindo, para que me deje ir a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántas mujeres por eso jamás tocan a Dios? ¿Cuántos hombres jamás tocan a Dios? Pues yo quiero a Julita de novia, Señor, te pido que me la des para novia. Si nosotros no oramos con carga, nosotros no podemos tocar el corazón de Dios. En Lucas 18, encontramos una parábola donde Cristo nos revela el secreto para poder verdaderamente hacer que Dios nos responda. Dice, Jesús le recibe una parábola sobre la necesidad. ¿Ven ustedes cuál es la enseñanza que permea toda esta parábola? La necesidad de orar siempre. Ora por tu Pepe siempre. En la mañana ora por tu Pepe. En la tarde ora por tu Pepe. En la noche ora por tu Pepe. Entrégale a Dios a tu Pepe. Diario, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo. Y dice aquí, ¿qué dice? No desmayar. Pues hay muchos que entran con Dios y mi Pepe, 15 días mi Pepe. Y 3 meses, ¿qué Pepe, ni te acuerdas de tu Pepe? Aquí dice que cuando ore, debo orar y no dejar de orar hasta que Dios me responda. Y vean el extremo tan grande que el Espíritu Santo usa en esta parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Imagínense la calidad moral de ese individuo. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía ahí diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Fíjense ustedes, dice Dios, pongan atención a las palabras del juez.
¿Qué es lo que Cristo quiere que hagamos? Que si un hombre que no es cristiano, que no tiene el poder de Dios y que es cruel y sanguinario, nosotros, por molestarlo demasiado tiempo, nos concede aquello que le pedimos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, que es bondadoso, que dio a su Hijo Jesucristo, nos hará justicia a nosotros? Esta es la comparación. Si aquí abajo los hombres malos, crueles, que no temen a Dios, por la insistencia, les dan lo que quieren, ¿cuánto más allá arriba mi Padre, dice el versículo 7, se tardará en responderles? Versículo 8, les digo que pronto les hará, ¿qué cosa? Justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, cuando venga Cristo, la fe va a disiparse y va a encontrar a muy poco pueblo, un remanente muy pequeño en cada iglesia, que cuando Él venga lo estén recibiendo en oración. Nehemías es una ilustración del Antiguo Testamento de esta verdad revelada por Jesús. ¿Cuánto tiempo oró Nehemías? Vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. ¿Qué dijimos que era el mes de Quisleu? Diciembre. En el capítulo 2, versículo 1, dice el Espíritu Santo y nos transporta cronológicamente en el tiempo, sucedió en el mes de Nisan. Y aquí ya vemos cuándo le concede el rey el permiso. ¿El mes de Nisan qué mes es? Abril. A ver, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Nehemías oró 5 meses. Ayunó durante ese tiempo, no sabemos si diario, pero fueron 5 meses de ayunos intercalados, de lloro, de carga, y exactamente nos retrata el Espíritu Santo el meollo, el núcleo, el corazón del centro de su oración. O sea, ¿qué fue de todo lo que oró en estos 5 meses? Lo que tocó a Dios. Por eso el Espíritu Santo lo dejó escrito para nuestra propia enseñanza. En segundo lugar, la oración, aprendemos, no solamente debe ser orada con carga, sino en segundo lugar, debe ser nuestra prioridad. Sobre cualquier otra cosa que tengamos que hacer. No antepongas la oración a los aeróbics, a lavarte los dientes, a la escuela, al trabajo. La oración es antes que cualquier cosa en nuestra vida. Antes que cualquier cosa es la oración. Disciplina tu vida para levantarte temprano y orar. Hincarte junto a tu cama y antes de que el niño chille, antes que le des la mamila, antes de que los vistes para el colegio, antes que te pongas la corbata, levántate antes, disciplina tu cuerpo, castiga tu cuerpo, levántate a las 4, a las 5 de la mañana, ora. Porque te espera un día de tentaciones, un día de problemas, un día de venganzas, un día de adversidades. Y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Nada podemos hacer separados de Jesucristo. Si en la mañana no tocamos a Dios, si en la mañana no le pedimos gracia, si en la mañana no le pedimos fortaleza, si en la mañana no le hacemos conocer nuestras peticiones con oración, ruego y súplica, ¿cómo esperamos que nos vaya durante el día bien? La oración es nuestra prioridad. Fue durante un tiempo, ven ustedes en Hechos capítulo 13, fue durante un tiempo de ayuno y de oración que el Espíritu Santo se reveló a la iglesia de Antioquía para escoger a sus misioneros. ¡Qué grandes ejemplos! Dice Hechos 13, del 1 al 2, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo
para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos aquí entonces que el propósito de la oración no es solo por el hecho de abstenerse de comida para obtener la gracia de Dios. Los apóstoles se pusieron a ayunar para que pudieran escoger a los que habían ser misioneros de esa iglesia. El ayuno le demuestra a Dios que nosotros podemos pasar tiempo platicando con Él en lugar de satisfacer nuestras necesidades físicas. Cuando un cristiano ayuna, le está diciendo a Dios, Dios, voy a sacrificar mi desayuno, no quiero ni comer, Señor, no quiero ni cenar, porque mi alma tiene sed de ti. Quiero pasar tiempo contigo y quiero a través de este ayuno olvidarme hasta de que necesita mi cuerpo alimentarse, porque quiero vivir en este tiempo de ayuno de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento que no conocíamos es la palabra de Dios. Y en el ayuno nosotros nos enseña que podemos renunciar a las necesidades físicas para dedicarnos a Él. Vean otro ejemplo en 1 Corintios 7, versículo 5, en un matrimonio. Pablo enseña en 1 Corintios 7, versículo 5, que dentro del matrimonio, en el versículo 3 leamos lo primero, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La Biblia, hermanos y hermanas en Jesucristo, ustedes que están casados, la Biblia nos enseña a los casados que las relaciones sexuales dentro del matrimonio son un deber. ¿Oíste? Es un deber marital. Nada de que castigas a tu esposo con 8 días, nada de nada. O 15 días, o que te vas a otro lado, y estás empujando al adulterio. Es un deber marital en las relaciones sexuales. Por eso vamos a ir a Acapulco, porque ahora vamos a hablar de eso. Queremos hablar en privado con todas parejas en Acapulco para explicarles cómo es el sexo entre el matrimonio y qué se tiene que hacer y cuál es la razón por la que muchas veces la mujer es frígida y por qué ella no quiere. Hay muchos factores que tenemos a la luz de la Biblia que explicarlos. Pero la Biblia enseña en el versículo 5 que no nos debemos de negar. Y ven ustedes la única excepción en la Biblia para que el hombre y la mujer se nieguen sexualmente, solamente cuando los dos van a dedicarse a la oración. Pablo enseña la abstención de las relaciones sexuales dentro del matrimonio para pasar tiempo en oración. Esta es la única excepción para abstenerse de esa responsabilidad marital. Si los dos no están en oración, deben entregarse el uno al otro. En ambos ejemplos, en Hechos 13 y en 1 Corintios 7, vean el mensaje del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está enseñando que existen tiempos cuando debemos abstenernos de comida y de sexo, o sea, de necesidades físicas y emocionales para pasar tiempo en oración. Nehemías, un ejemplo de esto. Nehemías tenía acceso a los manjares, chivo a la vinagreta, chivo a la toluca, pato a la tan pequeña y a caviar y vinos y todo, y Nehemías se negó todos esos platillos, queso de crema al chambursí, con viruelas y con pasas y jícama con hueso, etcétera, etcétera, para dedicarse a la oración. En tercer lugar, cuando oremos debemos recordar que es imprescindible estar conscientes de la grandeza y el poder de Dios. Puesto que Dios es el Rey del universo, está bien que tú te acerques, papi, abba, padre, lo que tú quieras, pero a tu papá no te le acercas y le dices,
ese es mi carnal, ¿verdad? Hay confianza con tu papá, pero hay respeto. Entonces hay muchos que le dicen, ese es mi brother Jesús, ese es mi hermanito Jesús, y creen que porque es nuestro hermano, se le falta el respeto. La Biblia dice en 1 Pedro 2 que debemos honrar al rey, honrar a los gobernantes. En esta palabra honrar, en el griego significa darle el valor correspondiente. Por ejemplo, ahora en el informe del presidente Cedillo, estamos enterados que pasó ahí un diputado de un partido político y se puso una máscara de puerco. Y esto es antibíblico, esto es antitírico, esto es anticonstitucional, y esto no es correcto, porque el presidente merece un respeto. Y no es la forma de manifestarse ante el presidente, el ejecutivo de la nación, sea lo que él sea. La Biblia dice, honra al rey. O sea, dale el valor que le corresponde. Él como autoridad de la nación merece nuestro respeto. Y cuando esto se relaja en el mismo recinto legislativo donde se lleva a cabo esto, y a este hombre no se le castiga, de veras estamos en problemas graves en la nación. Porque ese hombre, ¿verdad?, merecía, él tiene todo el derecho a manifestarse, pero no en la forma irrespetuosa que lo hizo. Él debe estar en la cárcel. Debe haber penas grandes, porque no se le puede faltar respeto. Debe haber militares que se encarguen de guardar el orden, porque el presidente tiene todo el derecho de hablar, que diga mentiras, que diga la verdad, pero nadie puede interpelarlo, a no ser que sea a través de las vías jurídicas, legales, establecidas en el Código, en la Constitución. Pero ven ustedes lo que nosotros, por ser cristianos, sabemos, y lo que la gente por no ser cristiana no sabe. La Biblia nos muestra que al acercarnos a Dios, Padre Santo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Recuerda a quién te estás acercando. No lo malinterpretemos. Dios es nuestro Padre y amigo, pero recuerda a quién te estás acercando, al Creador del universo. Tenemos acceso a Dios, no por ninguna obra que tengamos, sino por lo que hizo Cristo en el Calvario, en el lugar de nosotros, con su sangre preciosa. Hebreos 10, del 19 al 22. Solo por la obra de Cristo tenemos acceso a Dios. En cuarto lugar, recuérdale a Dios sus promesas. Cuando le dices a Dios, Señor, te recuerdo este versículo, te recuerdo aquel versículo, te recuerdo esa cita en tal parte, te repito, no estás diciéndole a Dios, eres un olvidadizo, le estás diciendo, Padre, te estoy diciendo que conozco tu palabra, cito tu palabra, a ti te agrada que cite tu palabra, oh Señor, haz conforme a tu palabra. En quinto lugar, recuerda al acercarte a Dios llorar tu bajeza y tu pecaminosidad. Todos nosotros tenemos una ventaja sobre Nehemías, que Jesús el Mesías ya pagó por nuestros pecados en la cruz, y la Biblia nos recuerda que si los confesamos y nos acercamos a Dios, nos limpia de toda maldad. ¿Cuál es la ventaja que tenemos sobre Nehemías? Que Nehemías tenía que depender de la sangre de los animales. Cuando Jesús murió por nosotros, amados hermanos, murió una sola vez y para siempre, y su sangre que nos limpió en el pasado, la Biblia dice que nos sigue limpiando. La sangre de Cristo nos limpió y nos sigue limpiando. Aun cuando ya hemos sido perdonados en la cruz, debemos continuar caminando en la luz y continuar reconociendo nuestra pecaminosidad. ¿Qué significa esto? Quiere decir que ya no debemos buscar el perdón porque ya nos perdonó Cristo cuando pecamos. De ninguna manera. Significa que nuestra salvación está segura en Cristo por causa de la sangre que nos continúa limpiando. Por eso cuando alguien se acerca y me dice que la salvación se puede perder, la pregunta inmediata es, dime qué pecado hace que yo pierda la salvación. Dime qué pecado, mi hermano. Mencióname el pecado que me hace perder la salvación.
¿Por qué? Porque si tú me mencionas fornicación, o adulterio, o asesinato, o matar a 500 niños, o abortar 50,000 veces, o matar a todas las personas del mundo entero, o aventar una bomba atómica, no importa el pecado que sea, la sangre de Cristo nos limpia. Y dice, de todo pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pecado es el que me hace perder la salvación? Si la sangre de Cristo, no importa el pecado que haga, me limpia de toda maldad. Y en quinto y último lugar, al orar, debemos, escuchen muy bien, ser específicos. Ser específicos. Vean, por ejemplo, en Filipenses 4:6, lo que el apóstol Pablo escribió de la forma que debemos orar. Dice en Filipenses 4:6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando te acerques a Dios, ¿qué cosa? Le des a conocer. Le des a conocer. Sean conocidas vuestras peticiones. No le digas, Señor, tú ya sabes mi corazón. Señor, tú ya sabes todos mis pecados. Señor, tú ya sabes cuál es mi problema, ¿para qué te lo cuento? No. Esas son suposiciones filosóficas tuyas. Dios quiere que cuando seas específico y le digas, Padre, te pido por el carro de fulana de tal, te pido por el complejo de inferioridad de mi hija fulana de tal, no, te pido por mi hija, no, te pido, pero ¿qué? ¿Por mi hija qué? Por su problema, te pido por mi hijo, Señor, pero te contesta Dios, pero ¿por tu hijo qué? Cuando vamos aquí el domingo pasa la gente, y la gente que se acerca le decimos, hermano, hermana, ¿qué quiere usted ahorita, en este momento, pedirle a Dios? Sea específico, porque mucha gente llega y bla. Hermano, ¿qué quiere usted pedirle a Dios? Tenemos que darle a conocer a Dios específicamente lo que nosotros queremos. Las palabras sean conocidas vuestras peticiones, significa que Dios quiere que le demos a conocer específicamente nuestras necesidades, porque a Dios le interesa hasta mi dolor de cabeza. Dios está interesado en cada cosa de nosotros. Y finalmente recordemos Efesios 3:20. ¿No se lo saben de memoria? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La Biblia dice que Dios es poderoso para hacer las cosas que yo le pido, pero cuando Dios las hace, las va a hacer mucho más abundantemente y de una mejor manera de lo que yo le pido. Pero vean ustedes lo que dice Efesios 3:20. Y Dios, la proporción en la que Dios opere en mi vida es de acuerdo a el poder que tengo dentro de mí, el Espíritu Santo. Así que tú y yo tenemos el poder, tú y yo tenemos al Espíritu Santo. No le digas, Señor, dame más poder. Señor, el poder está dentro de mí. Dios trabaja de adentro hacia afuera. El diablo trabaja de afuera hacia adentro. Tú le pides a Dios, Señor, el poder que está dentro de mí, que salga y que explote la bomba. Y explota la bomba cuando no hay nada que impida que explote el poder de Dios. Lo único que impide que explote el poder de Dios es el pecado.